¿Por qué a Raúl Ruiz Díaz le llaman el nuevo Pizarro? Aunque él nunca ha jugado en Europa. Este jugador, que es alérgico a la selección peruana, el jugador peruano que ha jugado 54 partidos y ha metido solo 4 goles en 12 años. Ruiz Díaz en la selección peruana ha sido muy tormentosa su participación, porque este jugador que ilusionó y no cumplió las expectativas, a veces es excesiva que se tienen con este jugador o otros jugadores nuevos. Él no es solo un jugador que haya jugado bien 1 o 2 años y después ha desaparecido en su club. Ruiz Díaz tiene 33 años y no es una joven promesa, y ya se lleva manteniendo en el extranjero por más de 7 años, con un nivel por encima que se espera de un futbolista peruano, con promedio de 15 goles por temporada y siendo muy querido tanto en los países que ha jugado como México y Estados Unidos. Todos estos números fuera del país que ha tenido nunca lo reflejó con la selección, y es el gran problema que carga y sigue cargando todo el resto de su carrera, y esto siempre se le recordará, y sobre todo todos los que no son hinchas de él o de su club de donde salió, que es el Universitario. Pero ¿por qué si es tan bueno jugando en la liga local? ¿Por qué no al menos es relevante en la selección? ¿Qué problema tiene? ¿Es un problema de actitud o un problema táctico o solo malas decisiones cuando juega o mala suerte? Porque un jugador cuando rinde en su club y no en la selección a veces suele ser por tema de actitud, como pasaba con Pizarro antes y como pasó con Messi en sus primeros años de la selección argentina. Tal vez no tiene la motivación necesaria o no se ha encontrado aún con ese entrenador que le cambia la vida a un jugador y le saque todo su potencial. Si bien la carrera de Ruiz Díaz no se puede comparar con la de esos dos, su problema con la selección es similar. Cuando Ruiz Díaz debutó con Perú tenía 20 años, jugaba en la liga local de Perú por Universitario y le dieron una oportunidad porque venía de marcar 10 goles en sus primeras 2 temporadas de primera división, y a esa edad ya era titular en uno de los equipos más grandes de Perú. Algunos técnicos lo describían que era un sinvergüenza para definir, porque pintaba para ser una promesa con una gran facilidad para definir dentro del área, como si lo hubiera practicado toda la vida. Le salía natural, algo que al jugador peruano promedio se le hacía difícil. A Ruiz Díaz se le hacía fácil marcar de esa manera, y esto lo demostró casi toda su carrera en clubes. Debutó con Perú en un amistoso contra Japón, y luego de eso, Marcarián lo lleva a la Copa América del 2011, porque Pizarro y Farfán se habían lesionado, y necesitaba un delantero. Ruiz Díaz no destacó mucho, de hecho, Marcarián luego de eso contó muy poco con él, no lo convocó mucho. Para Brasil 2014 apenas jugó 30 minutos y la mayoría de veces que entraba le llamaban para que juegue amistosos. 4 largos años pasaron hasta que en 2015 llegó el entrenador que parecía que le iba a cambiar la carrera con Perú, Ricardo Gareca. Para entonces Ruiz Díaz había crecido como jugador. Sus números con la selección no eran tan buenos, pero no había marcado su primer gol. Pero ya había tenido su primera experiencia internacional con la U de Chile, marcaba muchos goles y le hicieron incluso muchas notas periodísticas, le fueron a buscar hasta su club en Chile, lo entrevistaron a él, a su familia, pero luego tomó la mala decisión de irse a jugar a Brasil. Para algunos esto fue muy pronto, debió quedarse un tiempo más en Chile. El caso es que en Correctiva de Brasil, Ruiz Díaz fracasó, le fue muy mal. Jugó muy poco y marcó casi nada de goles. Es por eso que luego regresa a Perú, donde se queda hasta 2016, el año que de todas maneras fue el mejor año de la carrera de Ruiz Díaz con la selección, porque en ese 2016 Ruiz Díaz marcó 3 de los 4 goles que tiene con la selección. Y en ese entonces Gareca era el nuevo entrenador de Perú y estaba dirigiendo las eliminatorias al Mundial de Rusia. Y estaban en la fecha 5 contra Venezuela en Lima. Perú estaba perdiendo 2-0 de una manera patética. Gareca sabía que si pierde ese partido con los venezolanos le podrían hasta despedir. Así que decide jugárselas por 2 jugadores y hace un cambio que se quedó grabado en la memoria de la gente, como el cambio que rompió la argolla de la vieja selección. Sacó a Claudio Pizarro
que después de esa fecha doble nunca más volvió a jugar con la selección peruana y sacó a Jefferson Farfán, que no volvió a jugar con Perú hasta el repechaje con Nueva Zelanda. Los cambió para meter a Raúl Ruidíaz y a Edison Flores. El efecto inmediato, Ruidíaz marca su primer gol con la selección justo en ese partido y Perú empata 2-2 con Venezuela. Gareca en ese momento salvó su trabajo en esa noche. A partir de ese momento, la gente, la hinchada, pedía a Raúl Ruidíaz en la selección y Gareca tuvo la Copa América de 2016 para darle a la hinchada lo que quería, y antes de eso ya había marcado un gol en un partido amistoso contra El Salvador. Pero en la Copa América de Estados Unidos, Ruidíaz tuvo su mejor momento con la selección. El gol que hizo con la mano para eliminar a Brasil pudo ser un momento mejor, pero el mejor momento que tuvo este jugador fue precisamente una jugada ilegal. Algo que podría ser una predicción de lo que se vendría con su futuro con la selección. Y en esa Copa América le cambió la vida a Ruidíaz. Se podría decir que hasta el día de hoy sigue viviendo de ese gol con la mano contra Brasil. Acabando la Copa América, Ruidíaz se volvió un clásico en las convocatorias al Mundial. Aunque seguía siendo suplente, sí llegó a jugar 8 partidos, pero sin marcar goles. Se empezaba a ver sus goles que no metía, y la gente estaba tan feliz porque la selección estaba ganando que no le tomaban mucha importancia. Incluso muchos le atribuían esta falta de gol a que Ruidíaz de suplente no sacaba todo su potencial, de que si queríamos ver al Ruidíaz de un mejor momento debería ser el titular, pero eso era imposible. Paolo Guerrero no solo era el titular, era también el capitán, y ahí Ruidíaz no podía hacer nada para sacarle el puesto. Cuando le salta el doping a Guerrero y lo sacan del repechaje y casi del mundial, se habló de que Ruidíaz podría ser el nuevo titular. De hecho, sí lo fue en el partido contra Nueva Zelanda, donde Perú clasifica a Rusia, pero esto no le duró mucho, seguía sin marcar goles, y ya habían muchos que empezaban a mirarlo de reojo, porque todos estaban felices por ir al mundial, claro que sí, pero la estadística negativa de Ruidíaz seguía creciendo poco a poco, y todos sabemos que no hay nada peor para un delantero que se te cierre el arco. Y rompió su racha en un amistoso contra Islandia, pero no era un partido relevante. Esto calmó un poco a la hinchada con él, pero a la larga no serviría mucho. En Rusia no tuvo protagonismo. En la Copa América 2019 apenas jugó 17 minutos. Incluso Gareca estaba un poco perdiéndole la fe, y aún así no lo dejaba de llamar, aunque la gente ya le empezaba a criticar más. Su última oportunidad para ganarse el respeto de los hinchas, ya con 30 años, llegó en las eliminatorias de Qatar. Aquí Gareca lo siguió convocando, pero ya su estadística al final no hizo más que empeorar. Fallaba goles fáciles de cara al arco, ya incluso en partidos amistosos, y la gente ya empezaba a burlarse de Ruidíaz, y hacían memes con que solo era el goleador de los entrenamientos. Se le perdió tanta la confianza que cuando Guerrero se lesionó, todos pedían la nacionalización de la Padula antes de que le den la oportunidad a Ruidíaz, y para su mala suerte, la Padula encajó perfectamente en la selección. Y si ya antes tenía a Guerrero por delante, ahora tenía también a la Padula. Ruidíaz pasó a ser la tercera opción y Gareca lo dejó totalmente de lado en sus últimos meses con Perú. Y encima empezó a lesionarse y Ruidíaz no le pudo ir peor. Aquel jugador que Gareca había confiado tanto en el 2016, 6 años después, en el 2022, no estaba más. Y es entonces que se llega a la época actual, al nuevo protagonista de la historia, Juan Reynoso. El nuevo entrenador de Perú debe ser una persona o la única persona que le tiene más fe a Ruidíaz, incluso más que el propio Ruidíaz. Es un no parar de elogios, llegando al punto incluso de mentir en una rueda de prensa solo para proteger al jugador. Reynoso tiene una fe y hasta desmesurada de él porque ha dejado bien en claro que para él Ruidíaz es un jugadorazo y que aún puede triunfar con la selección peruana y que él puede hacer aquello que ni Gareca y ni Marcarián pudieron hacer que Ruidíaz funcione con la selección. Y no sabemos si lo hace como un reto personal o si solo se ha empecinado tanto con el tema
que mientras más le critican la decisión de mantener a Ruiz Díaz, él más le apoya. Y Reynoso lo conoció cuando dirigió la U y también cuando lo tuvo en Melgar. Tal vez ahí nació su admiración por él. El caso de Reynoso y Ruiz Díaz se recuerda mucho al de Autori y Pizarro, un entrenador que le tiene una fe ciega a un jugador, que le da todas las oportunidades por mucho que la gente lo critique y por mucho que el jugador no rinda. A veces el cariño puede llegar a cegar y a la larga les trae consecuencias negativas. Reynoso ha decidido jugárselas por Ruiz Díaz, así como en el pasado Gareca se las jugó por Cueva. Incluso quiere jugarse su credibilidad por él, lo cual también pone una presión extra para el jugador. Lamentablemente para Ruiz Díaz, luego de más de 10 años viéndolo en la selección, todos vimos que sus más principales problemas son su falta de confianza y que al parecer la única manera que podría rendir al menos algo sería siendo titular. Pero ahora no tiene ni los números ni la credibilidad para ser el 9 de Perú. Tal vez en el 2016 se pudo intentar, pero siempre tuvo a otros mejores que él por delante. Primero fue Guerrero y luego fue La Padula. Y cuando un jugador pierde la confianza en sí mismo, pierde todo. Y hasta se puede decir que Ruiz Díaz jugar con Perú ya es cualquier cosa menos algo bonito. Él sabe mejor que nadie que ha decepcionado y carga con ese peso todos los partidos que entra, sabiendo que cada minuto que pasa su estadística empeora más. Y tal vez Reynoso ya debería darse cuenta que ya con 33 años es difícil recuperarlo para la selección. Y el futuro de la delantera peruana debería estar puesto en jugadores más jóvenes.